Santo por estar con nosotros en este día. Y este día continuamos no una miniserie, sino empezamos Cómo ser sabio este año, despertarnos o levantarnos. Y como no estoy predicando en este momento de un libro específicamente, que creo que es la mejor forma de predicar porque uno va versículo por versículo, pero repito, en Efesios, que es donde estamos ahora mismo, los primeros 3 capítulos básicamente son con referente a quiénes somos en Cristo, nuestra identidad. Y es tan importante, sabemos quiénes somos, obviamente por eso usted siempre anda con su licencia o si está de viaje con su pasaporte, porque sé quién es usted. Y los otros 3 capítulos de Efesios, básicamente es cómo actuar en Cristo. Y la semana pasada estuvimos en el capítulo 5 con referente a 5 consejos que Él nos da, que nos dio a nosotros, asegurarme que tengo, sí, ok, a nosotros, que básicamente es que despiértate, ok, levántate, ok, prepárate, ok, o apresúrate y alaba, y acabó ahí. Entonces por eso le puse el mensaje de hoy, vístete, ok, porque es lo que usted y yo hacemos todos los días realmente. Nos despertamos, nos levantamos, que es otra acción. Lo vimos la semana pasada, nos empezamos a preparar, y la parte espiritual que a lo mejor la deberíamos hacer diariamente, nuestro devocional diario, alabar al Señor, orar, pasar un tiempo con Él, escuchar alabanzas, y finalmente nos vestimos para salir, y la mayoría de nosotros ya tenemos las ventajas que no tenemos que prender el televisor para ver cómo está la temperatura del día, sino tenemos ya en nuestro teléfono cuándo va a llover y toda esta información que muchas veces pues no ocurre. Muchos veces si llueve hoy, si voy a la iglesia, se hace frío sí o no, no sé, yo espero que eso no sea su pensar. Hay 2 cosas que tenemos que entender e identificar y 2 cosas que tenemos que poner en práctica. El pasaje entonces, cuando concluimos en la parte de que estemos controlados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y usa el ejemplo así como el que está embriagado con vino, y sabe que eso controla aún nuestra forma de actuar y cambia nuestra forma de pensar, porque ni pensamos, pues de igual manera que la palabra de Dios esté tan en nosotros, que nosotros como actuemos y como vivamos, sea dirigido por la palabra de Dios, la palabra de Dios solamente. Entonces él continúa entonces y empieza a hablarle a la familia, empieza a someteos unos a otros en el Señor. ¿Okay? Entonces le habla al esposo, a la esposa, y le habla la parte relacional entre ellos, y continúa con el capítulo 6, y recuerden nuevamente que la Biblia no fue escrita ni en versículos ni en capítulos, simplemente la carta. Entonces le habla entonces a los padres cómo actuar como padres, ¿okay? De ahí salen unos versículos favoritos de mi hijo, dice que no pongamos ira en nuestros hijos, y básicamente no tiene que ver necesariamente con la disciplina, así como los disciplinamos, pero entra entonces después de esposo, esposa, padres e hijos, cómo comportarse, empleados, jefes y siervos. Entonces nos da ese esquema. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque ese no es el mensaje de hoy, es simplemente para que vean el esquema de lo que está dirigiendo la palabra de Dios a lo que voy a hablar hoy día, que fue lo que leyó nuestro hermano Abraham. Y es con referente que tenemos una batalla espiritual. Por eso él comienza y dice, por lo demás, hermanos míos, por lo demás. Y por lo demás no implica en conclusión, sino que se refiere a las demás cosas y al reto de la vida. Que a pesar que he escrito todas estas cosas, van a entrar en un campo ¿de qué? De batalla. De batalla. Una de las cosas que hacemos mi esposo y yo cuando damos la conferencia matrimonial, siempre empezamos con la nupcia, ¿verdad? Tan, 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 tan. Entonces, mientras caminamos para llegar al púlpito, para comenzar la conferencia, tiramos las maletas y empieza la música ¿de quién? De Rocky. Taran, tan, taran. Sí, realmente sacamos los guantes y así empezamos la conferencia, porque nosotros tenemos esta idea de que el matrimonio, como las películas de Hollywood, que by the way son películas, porque la mayoría de Hollywood no duran anyway, pero son películas solamente, es happily ever after, ¿ok? Happily ever after. Aún en las películas que no deberíamos ver, ¿verdad? Pero aún nos levantamos con mal aliento, amén.
Bueno, por lo menos yo lo admito. Ustedes parece que son glorificados, ¿ok? Con mal aliento, nos levantamos con ciertos humores, ciertas situaciones. Por eso entonces ahora empieza la batalla. La batalla. Entonces, primero tenemos que entender que nosotros, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, estás reclutado, ¿ok?, para una batalla espiritual. Una batalla espiritual. Ahí es que comienza. Antes de tú conocer a Cristo, era tu batalla con tu conciencia. Cómo tú fuiste criado, por las leyes, cierta moralidad, ciertas éticas, ciertas cosas. Así vivíamos, pero realmente no era una batalla, era simplemente qué tanto yo puedo hacer sin que me coja la ley. Vamos a ser honestos, ¿ok? ¿Qué es lo más que yo puedo hacer? ¿Que puedo vivir con quién? Con mi conciencia. Cuando viene el Espíritu Santo, esa conciencia cambia de conciencia a convicción, porque tu conciencia se acostumbra a tu crianza y a tu enseñanza de que eras niños. ¿Ok? Entonces se va acostumbrando, se va amoldeando a esto. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ya no es tu conciencia, es la convicción de la palabra y su Espíritu que te empieza a enseñar: esto no es correcto y esto es incorrecto, aun cuando tú no sabes lo que era malo y lo que era bueno. Es la palabra de Dios. Entonces empieza esa batalla ahora que habla el apóstol Pablo. ¿Ok? Las cosas que quiero hacer, no las hago. Y las que no debo hacer, las hago. Y no sé ese pasaje en Romanos capítulo 7 como una excusa para pecar. Simplemente que él entiende esa batalla, pero que al final de esos párrafos, en el capítulo 7, él concluye: gracias a ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Que tengo entonces qué? La victoria. Que me puedo entonces, que Él me redarguye y puedo entonces vivir como Él quiere que yo viva, no excusando mi pecado o mi estilo de vivir. Entramos en una batalla. ¿Ok? Esto no solamente es una implicación para los hermanos, sino para la iglesia. Y lo primero que nos menciona aquí básicamente es: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no es nuestra fuerza, sino la de ¿quién? La del Señor. Es Él en el que nos fortalecemos nosotros. Y en el poder de su fuerza. Desde que comenzó en Mateo 28, cuando Él va a dar la despedida, dice: toda autoridad, todo poder se lo doy ¿qué? A ustedes. El mismo poder que tiene Jesucristo nos lo da a nosotros. ¿Ok? A su iglesia, a sus seguidores, aquellos que han nacido de nuevo. Y en Hechos se lo vuelve a repetir y dice: mi poder, mi dínamo se lo voy a dar a ustedes, mi dinamita, para que entonces sean ¿qué? Testigos. Entonces tenemos todo su poder y tras de eso nos viste de toda la armadura de Dios. O sea, nos da hasta su propia ¿qué? Su propia ropa. Y aquí es lo que vamos a ver más adelante. La armadura se refiere a las armas del soldado de la época. Pablo en esta época estaba preso y lo más seguro estuvo muchas veces preso por predicar el evangelio. Pues se fijó y conocía bien la armadura de ¿quién? De los soldados. Y esa es la imagen que él utiliza. Si vamos al libro de Isaías capítulo 11, al capítulo 59, era como si Dios estuviera haciéndonos frente, Jehová, Cristo, a nosotros. Una de las cosas que tenemos que entender de la batalla, primero es que la batalla no es nuestra, ¿es de quién? De Él, del Señor. ¿Ok? Es lo primero que tenemos que entender, porque a veces nosotros pensamos que cosas que ocurren en nuestra vida tienen que ver con nuestros planes, nuestros propósitos. Y entonces decimos: Señor, ayúdame, mira esta batalla que estoy teniendo. Pues esa batalla no es de Él. Esa batalla no es de Él. Porque Él nunca te dijo que hicieras esto y esto y esto y esto y lo otro. Él no te dijo: compra esta casa, compra este carro, métete en este negocio. ¿Me están siguiendo? Él no te dijo eso, a menos que entonces tú, buscando la dirección de Él en tu vida, el Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque entonces es la batalla de Él. ¿Se acuerdan cuando Josué estaba orando y se apareció un general del ejército? Y él le preguntó: ¿y de qué campo tú estás? ¿Ok? Si fuera en Baní, donde viví cuando niño, ¿y qué es lo que hay? ¿Qué campo tú estás? Le está preguntando. ¿Y sabe lo que le dijo él? En ninguno. En ninguno. Porque nosotros a veces queremos que Él pelee nuestras batallas, pero Él nos llama para pelear que es su batalla, y Él es que no, entonces nos equipa y nos da que su uniforme, así como un gobierno se encarga de sus soldados, así Dios se encarga de ¿qué?
de nosotros. Mira lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, te encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Se llama discipulado. Pero en el versículo 3 y 4. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Déjame repetir eso de nuevo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tratando de pensar cómo lo puedo traducir y a ver si me acuerdo exactamente, que escuché algo en la radio que decía entonces que hay un movimiento nuevo. No sé si es una iglesia que se está formando y cambiaron hasta uno de los himnos de la iglesia fundamental, y creo que se llaman es como decir ex convertidos o ex evangélicos, ¿ok? Por lo cual bíblicamente eso no existe. Y lo que sucede es que primeramente nunca fueron, ¿ok? O sea, nunca fueron, y no es tirándole a ellos, quiero que mediten en esto, porque es imposible que tú conozcas al Salvador Jesucristo y lo que Él hizo por ti, y porque no como respondió tu oración como tú la querías, entonces yo voy a abandonar la fe. No, tú no abandonas la fe, es que tú nunca la tuviste. Es imposible. Es imposible, espiritualmente imposible. Y usted sabe que si usted nació de nuevo es imposible, ¿amén? Bueno, por lo menos 20 personas, ¿ok? Sí, es imposible. Es increíble que tú entiendas el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario y que pasen cosas en tu vida y no, yo no voy a seguir a Cristo. Yo voy a negar ¿qué? Mi fe. Y aquí no está, la Biblia nunca, lo que pasa es que en el momento de prosperidad nos ha puesto como si Dios estuviera interesado en nuestra felicidad. No me malinterpretes, Dios no es masoquista. Y tú no tienes que ir a sufrir por Cristo. Lo que está diciendo básicamente, cuando tú empieces a vivir por Él, van a venir cosas en tu vida que van a ocurrir que vas a tener que sufrir. Le dice, prefieras pecar antes de gozar el pecado. Entonces, sufre las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hace años cuando estaba pastoreando en Orlando había una hermana de la iglesia, se llama Teresa, y tenía sentimientos conflictivos porque el esposo pertenecía a la reserva. ¿Okay? La reserva son aquellos que creo cada 3 meses algo así van y entrenan y están preparados para cuando haya guerra ellos se queden en los Estados Unidos como los soldados de Estados Unidos protegiendo ¿qué? La nación. ¿Ok? Y digo, ¿por qué sentimientos? ¿Por qué? Porque cuando la reserva lo llamaba o había un tiempo de guerra, se lo llevaban. Por X cantidad de tiempo. ¿Ok? Lo que sucede en aquella época es que cuando se lo llevaban, él tenía que dejar ¿qué? Su trabajo. ¿Ok? El trabajo no lo podía botar. Porque eso está parte de esto. Él puede irse hasta por 3 años y cuando regrese tienen que tener trabajo para él. ¿Ok? Lo que sucede es que cuando él se iba de soldado, por esa cantidad de meses, le pagaban más que lo que le pagaban ¿qué? Cuando él trabaja en su trabajo. Claro, depende, todo depende. No sé si eso es así para todo el mundo, ¿ok? No sé si para algunos es menos. Pero sentimientos conflictivos, el cheque viene mejor. Pero esta es la pregunta. ¿Tú crees que un soldado está preocupado en medio de la guerra? Oye, pagué la casa, pagué el seguro. Y está ya con su teléfono tratando de llamar ahí, especialmente si lo están bombardeando, disparando. Oye, asegúrate, ¿ok? Que cierres el garaje hoy día. ¿Ok? Cuídate. No, porque él está envuelto ¿en qué? En la guerra. Por eso el gobierno se encarga ¿de qué? De todo. Para que él no ¿qué? Se preocupe de nada. Porque él tiene que concentrarse ¿qué? En la guerra, en lo que está al frente. Nosotros, mira lo que nos está diciendo nosotros, nos preocupamos que vamos a comer, el techo, esto, lo otro, empezamos a poner la lista. Hello, ya él dice que él nos va a dar que todas esas cosas que necesitemos. Eso es lo que él dice en su palabra. ¿Estoy yo correcto o incorrecto? Por lo menos una persona dijo amén. Eso es lo que él dice. Sigue mi reino y qué.
y todo será ¿qué? Añadido. Mi Dios va a suplir ¿qué? Todas mis necesidades. Por lo cual un soldado no va y dice, y tendremos un uniforme. No, se encarga ¿de qué? De todo. No solamente mientras estás allá, sino mientras estás acá. Entonces tenemos que entender que nosotros somos ¿qué? Soldados, pero queremos vivir como turistas. Entonces imagínate una película, pongan la película de guerra y un tipo se aparezca en traje de baño. ¿Ok? Menos mal que los Speedos ya no están de moda, por lo menos en Estados Unidos. Y te aparezcas en traje de baño. Sí, así vivimos en este mundo. Entonces por eso cuando sucede cualquier cosa, pastor, me están disparando. ¿Y qué tú crees? ¿Por qué tú crees que ese hermano te hizo, ese hermano o ese no hermano te hizo esto? Porque está en una ¿qué? En una guerra. Entonces como no lo entendemos, tenemos que entender que en una guerra espiritual tu pelea no es con tu esposa. Va a usar a tu cónyuge, va a usar a tus hijos porque es lo más cerca que tienes. Yo nunca he peleado con mi vecino de 3 casas, es más, ni con el de al lado. Nunca. Primero ni me miran ni me saludan, ¿qué puedo hacer? Pero ¿y por qué nunca peleo con ellos? Porque yo no estoy envuelto en la vida de ellos. Él va a utilizar todas las cosas que están ¿qué? Alrededor tuyo. Por eso cuando vienes a la iglesia, Él no está contento. Entonces cuando tú empiezas a entender, mi problema no es con el ujier, que no se sonrió como se sonríe usualmente, que no me abrazó como me abrazó. Están viendo porque ese no es tu problema. Y fíjense, para las cosas de Dios, tenemos excusa para todas esas cosas. Pero yo no me acuerdo cuando yo estaba en el mundo que el bouncer que estaba al frente de la discoteca, dejarme entrar, me dio un abrazo o me saludó. Al contrario, me miraba mal. Claro, ustedes nunca han pasado por eso. ¿Me están siguiendo? Pero no nos quejamos. O vamos a un juego de fútbol y no tenemos que compararnos debajo del sol por 3 horas quemándonos. O esperando una línea o parquear 2 millas para llegar al lugar y sentarnos ahí para tener a alguien que esté atrás molestándonos. ¿Me están siguiendo? Para eso no hay problema. Pero porque es que nos damos cuenta que estamos en una batalla. En el momento que tú le entregaste tu vida a Cristo, es una batalla. Tienes que aprender a identificar esto. Hace años antes de ser pastor y he contado esto porque como me ayudó para siempre. Entonces, siempre, después de convertir, todos los domingos en la mañana, antes de la iglesia, peleábamos. ¿Amén? ¿Cuánto aquí le va? Ok. Siempre, era increíble. Hasta que como que el bombillo se prendió. Espérate. Mi problema no es con mi esposa, ni con mis hijos. Y trate de arreglar 5 muchachos para ir para la iglesia. ¿Ok? Entonces cuando tú entiendes, entonces ¿qué? Me voy a tener que preparar la noche anterior y saber que va a haber inconvenientes y saber que mi enemigo no es mi esposa ni mi cónyuge. ¿Ok? Tenemos una batalla y Dios va a utilizar cualquier cosa, cualquier persona que está frente a nosotros para causar entonces, empezar a atacar que nuestro corazón, mire, antes del servicio yo estaba enojado. No con una cosa que sucedió, no con 2 cosas que sucedieron, no con 3 cosas, era algo que, pero es que voy a predicar de la batalla, ¿cómo voy a predicar el molestador? Ora por mí, mi amor. Y hay gente que está pensando, esto se está, no, un montón de cosas, y digo, pero que es porque me estoy preparando, esto es lo que el enemigo quiere. Just be mad, be upset. I'm not upset, parezco upset, pero no, I'm not upset. Estoy tratando que ustedes puedan, ya veo, entonces comprendo que estoy en una guerra espiritual. Cuando tú estás en una guerra, tú has visto las películas. No entres a tu casa así, cocinó, no cocinó, lavé, no lavé. No, ese no es el hecho simplemente estoy hablando de la parte que espiritual, entender estas cosas. Entonces, una vez que entendamos esto, entonces tenemos que reconocer entonces, lo primero que hacemos, conocer el enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Y nuevamente no es tu cónyuge. Y lo dice aquí, ¿ok? Lo que dice entonces, voy a pararme aquí, ¿ok? Entonces, primero nos vestimos de toda la armadura de Dios, por eso más adelante, ¿ok? Así que, identificar, reconocer la presencia y la estrategia del enemigo. Mira, dice, para que entonces podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ok? Ya es el enemigo, ya se nos mandó a poner lo primero.
¿Qué es toda qué? La armadura. Pues supone que estés con la armadura. Aquellos que juegan fútbol, ¿cómo se llama lo que se ponen aquí al frente en la rodillera, verdad? ¿Rodillera es? ¿Ok? A pesar de que te protege, canillera. Canillera. Yo como juego el deporte verdadero, el baloncesto, pero se ponen las canilleras, ¿ok? Se las pone ahí porque si usted juega, note esto, si su equipo, usted tiene todo el uniforme, tiene los mejores clics que hay, pero de momento usted se da cuenta que solamente trajo una canillera al juego y no hay otra. Y usted juega solamente con una canillera. En el momento que el enemigo se entere que en esa pierna usted no tiene canillera, ¿para dónde viene esa patada? Para ahí. Pero pastor, yo estoy uniformado, sí, pero no te has puesto la canillera. Entonces él va a atacarte en esa parte de la armadura que tú no te has puesto. Entonces, está firme las acechanzas del diablo. Dice primera de Pedro que entonces el diablo anda como ¿qué? Como un rugiente a quien devorar. Lo que tenemos que entender es que es un león mellado, no tiene dientes. ¿Por qué no nos puede devorar a nosotros los cristianos? ¿Sabían eso? Pero él asusta. Yo no sé ustedes, pero si yo tengo un león al lado mío, ¿cuánto pesa el león? 600, 700, 1000 libras, no, más o menos. No me hable de kilos, yo de kilos no sé nada de eso. Okay. Y yo vi estos tigres cuando fui una vez en un show de esto inmenso. A mí no me importa si estamos ya, eso hace y te da miedo. Pero él anda ya porque él quiere destruirte. Entonces, como no puede hacerte nada, él va a growl, ¿ok? A veces usa tu cónyuge, growl, o alguien, growl, y tú te asustas, que le pasa esto aquí, pues, está bien. Ese es del enemigo. Y no le diga mismo, reprende, Satanás, no se lo sabe, ¿ok? Si es el enemigo, él quiere sacarte de tu paz, él tiene una estrategia y la mayoría de nosotros no conocen. Él sigue usando la misma estrategia. Sigue usando la misma estrategia que utilizó con Eva, es la misma que utilizó con ¿quién? Con Jesús. Yo le llamo las 3P. Él te va a atacar por el pan, que es lo físico, por el poder, que es el orgullo, el título, y por las posesiones. Same thing. ¿Okay? Primero, el pan. ¿Qué le ofreció? El primer pecado fue comer, ¿verdad? Que fue Eva que lo cometió, ¿verdad? Pero Eva la de allá, no la de aquí. Eva, ¿ok? Después el orgullo. ¿Tú vas a ser como quién? Como Dios. By the way, a veces nosotros pensamos, todos nosotros, pero ¿sabes lo que es un orgulloso? Me encanta el título que pone Otto Sánchez. Orgulloso, humilde, es un orgulloso en progreso. En progreso para humildad. Todos nosotros, cada vez que nuestro yo sobresalga, eso es orgullo. Es más, le parle orgullo. Entonces lidiamos con orgullo todos nosotros. Entonces eso nos llama la atención y fue la misma tentación que hizo contra Jesús, que le convierte estas piedras ¿qué? En pan, lo físico, y usando la palabra de Dios. Después le dice, si me adoras te voy a dar ¿qué? Todo este reino, ¿ok? Y si te tiras de aquí, tus ángeles tú puedes llamar, ¿para qué? Para que te recojan el poder. Entonces, Él nos va a tratar de sacar, ay, pastor, es que tuve que trabajar. No es que no trabaje, no me interpreten. La pregunta es si ese es el trabajo, el horario y el tiempo que Dios te ha dado. Si eso es lo que Dios te dio, que es el trabajo que debes tomar, ¿me están siguiendo? No me tienes que dar cuenta a mí a quién. A Dios. Porque ya Él dijo, pastor, pero entonces, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo? Y yo digo, pero qué pregunta tan ignorante. Tú eres cristiano. Porque el que prometió que Él no te va a dejar, que no ha visto justo qué, ni siervo qué. Entonces tú no eres responsable por lo que tú vas a comer. Eso, bueno, es 1 Timoteo 5:8, que te quedes en tu casa, que el vago por eso no come. Si tienes que ir a trabajar. Lo que estoy hablando básicamente es que entiendes el orden. Entonces, como entiendes el orden, pan no se convierte, tu necesidad física ya está garantizada. Tú no vas a morir hasta el día que Él tiene contado para ti. Tu título, ¿sabe qué es el título realmente que somos? Somos hijos de Cristo, pero somos siervos de Cristo. Somos siervos de Cristo para entonces servirle ¿qué? A Él.
Y sea posesiones que tengamos, como he dicho muchas veces, el sueño americano no es pecado, buscarlo es pecado, no vivirlo. Porque estamos buscando a ver si puedo tener más, si puedo tener más, si puedo tener más. Y no es nada malo con tener más si es Él que te lo envía y te da la bendición. Pero no tienes que buscarlo, tienes que buscar su reino, porque el enemigo va a utilizar eso mismo. Es más, yo nunca, hasta ahora, tratando de pensar atrás en todos mis años, pastor, me tengo que ir de esta iglesia, porque conseguí otra iglesia donde puedo servir al 150. Nunca todavía. Pastor, me tengo que ir por conseguir mejor trabajo en otro lugar. ¿No es pecado irse por conseguir trabajo? No, no estoy hablando de eso. La primera pregunta es, qué bien. Y después te envían allá, oye, ¿me puedes enviar de una iglesia cerca donde yo vivo? Adiós, ¿por qué no primero buscaste una iglesia donde puedas servir para ver si el trabajo queda cerca del lugar o hay una iglesia donde tú puedas servir? ¿Me están siguiendo? Y me miran raro porque dicen, pero es que ya tú has sido comprado aquí. O sea, eso es casi como que el trabajo si te mude de lugar, ¿ok? Y tú le digas a ellos sí te van a mirar raro. Mira, no puedo coger esa promoción porque no hay una iglesia en esa ciudad. Ellos sí te van a mirar raro. Porque mi primer trabajo es ¿para quién? Para Cristo. Eso es lo que entendía el apóstol Pablo. Cuando en Efesios 4, recuerden, nuestra identidad, como él entendió su identidad, él dice, yo soy prisionero ¿de quién? ¿De Cristo? No era la circunstancia que lo cogieron los romanos y lo metieron. No, yo soy prisionero ¿de quién? De Cristo. Yo estoy aquí porque yo sirvo al ¿qué? Primero. Entonces cuando entendemos eso, las cosas como que cambian completamente. Cambian. Entonces eso es lo que el enemigo va a utilizar. Y tú, como dice, tu lucha no es contra sangre ni carne. No es contra nadie, es contra entender que estamos en una batalla por el tiempo y que los recursos espirituales están a la disposición de Cristo para nosotros, Efesios 1:3, que la autoridad de Cristo está sobre el mar, Efesios 1:21, que la iglesia está sentada junto al Señor, que está en los lugares celestiales, Efesios 2:6, y que la voluntad del Padre es desplegar su sabiduría a través de la iglesia para los poderes del mar, Efesios 3:10. Entonces, cuando tú tienes toda esa información, ok, y entiendes esa identidad, tú puedes seguir ¿qué? Hacia adelante. Porque ya Cristo se va a encargar ¿qué? De todo, recuerda, en Cristo. Entonces, sobre esas bases, este pasaje entonces anuncia la encomienda asignada a la iglesia. Que participamos en la batalla de manera que el mal fuera obligado a retroceder. A retroceder. Y de esta forma adelantar la voluntad y los propósitos de ¿quién? De Dios. Equiparnos para la victoria. Now we have to equip. Ahora que entendemos esto, dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿estás qué? Firme. So, por tanto, vístete. Pero vístete de qué? De la armadura de Dios. Es tu uniforme. Y comienza con el cinturón de la verdad. Voy a ser breve en esto, pero voy a ser específico. Cinturón de la verdad. Belt of truth. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando vemos el uniforme que él está describiendo, básicamente venía de un poquito arriba del ombligo, en el torso aquí, y te cubría aquí minifalda type, ¿verdad? Para los hombres. Se ponía entonces aquí, era el lomo, era el centro. Porque by the way, cuando ellos estaban en break o en receso, se soltaban el cinturón como para dejarle saber a la gente, ¿estamos qué? En descanso. Pero entonces cuando te lo aprietas, ¿ok? Es donde también no solamente a veces tú tienes tu insignia que da tu rango, pero también tienes ¿qué? Tu espada. Tu espada. Pero cuando le habla al hombre, yo me pongo a pensar más allá. También te protege una de las partes más más sensibles y más cuidadosas, que si eres atacado ahí, entonces vas para el piso inmediatamente. Pero entonces usa la palabra de verdad. Yo me pongo a pensar porque de momento se te quita la correa y se te caen ¿qué? Los pantalones, va a estar ¿qué? En vergüenza. Logos es la palabra que se usa ahí. Cuando dice, está ceñido los lomos con la verdad, la palabra de Dios es logo, toda la palabra de Dios. O sea, que eso sea el centro de tu vida, que te controle. Aun cuando uno hace ejercicio, hace yoga, dicen que lo más que tú puedes tener que es el core. Le llaman el core, ¿ok?
no el corp, el core. ¿Ok? Entonces, eso va ajustado a la coraza de justicia. Dice, y vestidos con toda la coraza de justicia. Es la parte, ¿se acuerdan? Aquel armamento que se ponían en el chaleco de cuero o metal, o cuero y metal, que protegía la parte superior del cuerpo, o sea, el corazón. Right here. El corazón, esta parte de aquí que iba justo con el cinturón, porque el corazón, ahí están nuestras, ¿qué? Nuestras emociones. Más adelante voy a hablar entonces cómo lidiamos entonces con esto de las emociones. La coraza de justicia. Las sandalias del evangelio. Tú tienes tu coraza, tienes tu cinturón, tienes tus sandalias. Estas sandalias, algunos las llamaban botas. Usted las veías que tenían como te las amarrabas alrededor. Era el calzado que los soldados romanos llevaban. Okay. Y abajo era como un tipo como si pusieran unos clavos juntos, como unas tachuelas parecidos, para que entonces si estuvieras en un terreno rocoso pudieras ¿qué? Sostener ahí, pero al mismo tiempo algo que te pudiera resbalar también te sostuviera ahí. Cuando dice las sandalias que del evangelio, para que marches hacia adelante, para que entonces no te resbales, para que con firmeza puedas anunciar el evangelio de la paz, o sea, vivir el evangelio. Nota que tú necesitas las sandalias ¿para qué? Para caminar, sandalias para caminar. Tú no puedes caminar, pero si tú no estás viviendo, es bien difícil que tú entonces puedas entonces presentar y proclamar ¿qué? El evangelio. Yo creo que por eso muchos cristianos no testifican. Porque no están viviendo el amor como deben estar viviendo. Entonces, vivir el evangelio, caminar, es como caminamos en el evangelio. Recuerden que el evangelio no es simplemente una oración que te lleva al cielo, es cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, le dices, el Señor es tu vida. Entonces, ¿cómo tú vives tu vida? Es viviendo las buenas nuevas. No es simplemente Juan 3:16, es viviendo que toda la palabra de Dios, todo el logo. El escudo de la fe, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. ¿Okay? Nada, quiero hacer algo bien claro, porque a veces le damos demasiado crédito al diablo. Le echamos la culpa de todo. ¿Okay? Y Adamo ni estaba ni envuelto. ¿Okay? Porque recuerde que el diablo no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Él no está en todas partes. Y yo sé cuando nos referimos al diablo están sus ángeles ¿qué? Caídos. ¿Okay? Que Él los envía. Y esos son los que están por ahí, lo dicen las huestes celestiales. O sea, por eso nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino están simplemente en lo que no podemos ver. ¿Okay? Lo podemos ver por eso en Efesios, en los primeros 3 capítulos, te habla que Dios está sentado en la hueste celestial. Lo que pasa es que nosotros hemos cogido, el mundo ha escogido quien al príncipe de este mundo, que es el diablo. ¿Okay? Él está en control, pero entonces la hueste celestial, ¿esos son qué? Los ataques que Él está haciendo que en nuestras vidas, pero no tiene ningún poder. Mírese que si usted va al libro de Apocalipsis, ¿ok? Dios envía a un ángel, no legiones, a uno. Y no mencionen el nombre. No fue ni el ángel Gabriel, ni el ángel Miguel, simplemente un ángel. Un ángel solo de Dios tiene más poder que el diablo. Un ángel, no uno de sus ángeles, no un ángel. ¿Okay? Ángel guardián. Para allá. Un angelito. Él no tiene ningún poder. Lo que pasa es como decía mi mamá, él sabe más por viejo que por sabio. Miren, el tipo tiene años. Entonces, ¿qué sucede? Sabe todos los trucos. Pero él continúa los mismos ataques. Por eso entonces tenemos que prepararnos y ponernos entonces, ¿sabe qué? El yelmo de la salvación. Es el helmet, el tomarse el yelmo del soldado, el sombrero, el gorro o el yelmo que el soldado se ponía. Era un tipo de cuero, pero mayormente era de bronce y metal. Por si acaso, cuando tú levantabas el escudo, y el escudo de fe, es que yo confío en lo que la palabra de Dios dice. A mí no me importa lo que me digan, ¿ok? No. A mí yo puedo hacer algo que se me pasó indebidamente en la carretera sin propósito. Y me pueden decir, vete al infierno. Yo no puedo. Ya yo no puedo ir al infierno. Por eso no le respondo para atrás. Porque yo voy para el cielo. Eso es lo que él me dice. Y me dicen cualquier insulto. No, es que yo soy hijo de Cristo. Y tengo que escuchar el insulto para ver, ¿será verdad que hice algo yo que me merezco ese insulto?
Pero el punto es en tu identidad, y el escudo de la fe es tú sacar la palabra del Señor y protegerte ¿qué? En lo que ya dice. Y más es un escudo, es algo de defensa, para que entonces no solamente tu corazón esté protegido con la coraza, sino con el extra ¿qué? Escudo, para que apague los dardos del enemigo, porque en esa época tiraban flechas con fuego. Y lo que hacían básicamente era que ponían un cuero en la capa afuera del escudo, para que entonces cuando la flecha diera, ese fuego se extinguiera y se fuera. Y ese era el escudo. Pero entonces el yelmo, si acaso, era para si algo llega a pasar, era algo sólido. Pero cuando hablamos de el yelmo de salvación, es donde está nuestra mente. Por eso la Biblia dice, trae todo pensamiento que cautivo ¿a quién? A Cristo. Ese pasaje me encanta. ¿Por qué? Te dicen algo, Jesús, ¿qué tú dices de esto? Porque Él es el experto, ¿ok? Y si usted conoce a alguien que es experto, ¿a quién usted llama? Al experto, ¿ok? Usted lo googlea. No. Usted llama a un experto, porque ese experto sabe. Eso, el experto de nuestra vida, ¿quién es? Es Cristo, es su palabra. ¿Qué tú dices al respecto con referente a esto que me está ocurriendo? Pero ¿sabes qué? Este es el problema. Si tú no sabes la palabra, ¿cómo vas a ir a la palabra? ¿Cómo vas a ir a la palabra si no conoces la palabra? Pero pastores, es bien difícil conocer toda la palabra. Empieza a leerla, empieza a meditar en ella, empieza a estudiarla, empieza a memorizarte la cosa de que va a salir, como hablamos la semana pasada, de lo que está ¿qué? Adentro en tu corazón. Y por eso me encanta la única parte ofensiva. La única parte ofensiva es la espada. Todo lo demás es ofensivo, es defensivo. O sea, tú no usas el casco para atacar ni el escudo para atacar. Es la espada, dice, la espada del Espíritu. Es simplemente la palabra de Dios, the sword of the Spirit. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única ofensiva. ¿Sabe por qué? Porque dice, pero ¿por qué dos veces repite la verdad y la palabra de Dios? Es que cuando tú vas y lo estudias en el griego original, ¿ok? La palabra que usa al principio es logos. La palabra de la espada, que es la palabra de Dios, es rema. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Logo es toda la palabra de Dios. Rema son palabras específicas de Dios. ¿Me están siguiendo? Por lo cual, tú tienes tu espada. ¿Dónde está tu espada ajustada? Al cinturón, a la palabra de Dios. So, cuando ven esa preocupación, tú dices, espérate. Filipenses 4:6 me dice que no, ¿qué? Que no me afane por nada, sino que sea mi oración con acción de gracia y súplicas. ¿Me están siguiendo? Cuando me diga cómo alguien me dice perro muerto, no, es que me parece que yo soy hijo, yo he sido comprado por la sangre de ¿quién? De Cristo. Cuando vengan todos esos pensamientos futuros, ¿no? Dios está en control, Él es soberano. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y de momento pasa algo que tú no entiendes, no comprendes, no, pero aquellos que aman a Dios, que conocen a Dios, todo le viene ¿qué? Está viendo cómo tú empiezas a sacar la rema. Pero tú no puedes sacar rema si no estás ¿qué? Si el cinturón no está puesto. Entonces todos los días tú empiezas ¿qué? A ponerte ese cinturón para que empiece a meter la palabra. Entonces esa rema pueda salir, esa palabra de Dios pueda salir. Y finalmente él concluye con una de las cosas más importantes. Activar una vida ferviente de oración. De oración. En los tiempos de antes, por lo menos los indios hacían humo. Debe haber estudiado cómo se comunicaban los romanos de un lugar a otro en la guerra. Es mi culpa, por eso. Pero la comunicación con el centro de ataque o el centro militar es lo más importante que puede haber. Es lo más importante que puede haber. Y más hoy en día cuando ellos saben las coordenadas y dónde ir. Eso es lo que es orar. Orar. Lo que sucede es decirle algo. Déjame tratar de ilustrarlo para que entendamos. Como la mayoría, no de esta iglesia obviamente, estoy hablando de iglesia mundial, ¿verdad? Ok. Vivimos como turistas. Ok. Nuestras oraciones son más basadas en el crucero que en el tanque de guerra.
que en el tanque de guerra. Yo puedo estar mal. No. ¿Ok? Señor, había aquí supuestamente que un buffet, pero no hay buffet. ¿Qué pasó aquí? Empezamos a orar porque no hay buffet. Empezamos a orar por cosas que ya nos ha prometido, que son completamente, ¿qué? Secundarias. Es más decirle algo, no se ofenda. Ay, pastor, y no pasa aquí, pero en general. ¿Ok? ¿Por qué tú quieres que oremos por tu salud? Vamos a ser honestos. ¿Tu cuerpo está sirviendo a Dios? Es una confrontación que Él nos hace a nosotros. Porque el cuerpo ya se lo entregamos, es para servirle ¿a quién? A Él, porque estamos en una batalla. Una batalla espiritual, que es diaria, ¿no? No quiero que me tome como masoquista, no es nada con la parte, Dios quiere que disfrutemos lo que estamos aquí, pero más o menos que entendamos entonces que el gozo viene de quién, del Señor. Del Señor. Entonces cuando entendemos, nuestra oración es dirigida hacia Él para que nos ayude, nos equipe al llamado que Él nos ha puesto en nuestra vida. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Cuando yo entendí, o como yo aplico este pasaje, no necesariamente tiene que aplicar todo el mundo, orar por los santos. Yo oro por los santos pasados. Y cuando digo pasados, no los que han muerto. Por los santos que son líderes. Por los santos presentes. Y por los santos futuros, por los que se van a convertir. Que yo no sé todavía. ¿Me están siguiendo? Entonces tú oras por tus líderes, por tu pastor, por los líderes de esta nación. Tú oras por los santos que Dios ha puesto. Ora por aquellos santos que están presentes que en tu vida. Y ora por la salvación de aquellos que van a ser santos o pueden ser santos. Por la salvación de las personas. Pero el llamado a la oración es constante, perseverando siempre. Y tengo como 25 pasajes aquí, pero dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo. Ya lo vimos en Efesios, resistencia. Me encanta esto porque hace más de 20 años atrás cuando estudié este pasaje, yo pensaba que resistir era coger cantazo. Es cierto, porque yo pienso resistir y es como pararse ahí. Resiste al diablo. No, cuando estudié la palabra es contraataque. ¿Sabes lo que significa? Que cuando tú te pares y estés en defensa y él venga a atacarte, toma para que sigas molestando. Toma para que sigas lo otro. ¿Me están siguiendo? No es tú que estés ahí aguantando, sino que en medio de esa batalla tú estés disparando ¿qué? Disparando para atrás. Disparando para atrás. No peleando en las sogas. Hay solamente 2 boxeadores que tú no querías ponerlos en la soga. Usualmente se usa un poquito de boxeo. Tú nunca vas a la soga porque ahí se aprovechan y te entran bim, bam, bam, bam. Excepto 2 boxeadores. Uno era puertorriqueño, de mi edad. Ganó el campeonato a los 17 años de edad. No que tengo 17, sino cuando yo tenía 17. Wilfredo Benítez. No estoy hablando de él. Fue el único que le ganó después a Durán, a pesar que Durán después se convirtió. O sea, le ganó, vamos a decirle esto para que después no se enojen conmigo los panameños, pero fue el primero que le ganó, vamos a dejarlo ahí. Porque él, le llaman el radar, él podía moverse y dar y mover, y el otro fue Mohamed Ali, pero vamos a dejarlo ahí porque no te pelea. El punto es que usted y yo simplemente tenemos la verdad. Cuando venga la palabra, toma esto lo que yo sé. Cuando vengan las preocupaciones, toma y empieza a decirle que versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. Y él se va a cansar y te va a dejar. Es más, cuando te traiga tu pecado, tráele 1 Juan 1:9, es la única vez que le puede dar gracias al diablo. Gracias, diablo, por recordarme de ese pecado. Pues ya yo lo confesé. Está bajo la sangre de Cristo. Y cuando Él te acuerde de tu pasado, tu presente, tú acuérdale de su futuro. Porque eso es lo que es Él. Huid de vosotros, acercaos a Dios. Pero note eso, no es solamente huir de Él, sino acercarte ¿a quién? A Dios. Y Dios se acercará ¿a qué? A vosotros. Humillad delante del Señor y os soltará. 1 Pedro 5:6. Humillad pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario anda como león que es rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, cuando resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Sabes lo que da tristeza? ¿Sabes que hay un algoritmo, algo así, no sé si es lo que se llama, cuando tú ves algo mucho, se repite. Y se repite, ya sea, yo no tengo TikTok, no sé si lo llegaron a prohibir o no, pero algoritmo, entonces a mí me llegan muchas cosas cristianas.
pero también muchas cosas de salud. Es increíble que en los últimos tiempos el mundo está hablando más del ayuno que los cristianos y la iglesia. Increíble. El beneficio del ayuno, que si ahora mismo está el ayuno intermitente, que es el que yo sigo, como con una luz intermitente. Okay. Prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Hablando del ayuno y nosotros, notan esto, que el primer pecado fue la comida, ¿verdad? Una fruta. Entonces no estoy hablando, y la pregunta, porque hay un ayuno solamente por la parte física y lo que hace en nuestro, yo wow, todos estos beneficios de ayunar por tantas horas, cómo te limpia el sistema. Yo me imagino entonces, si nos ayunamos del social media. Estoy en un lío ahora porque mi esposa me está escuchando, por eso no la estoy viendo. No por ella, sino por mí. Sí, porque tengo que ver cuándo los me van a filmar a alguien, pero ese es otro mensaje. Y estoy ahí, ¿qué tú estás viendo ahí? Las noticias, a ver, ¿por qué? Pero ese social media se ha convertido, ¿qué? Entonces, hay que limpiarnos espiritualmente. Eso es lo que hace el ayuno físicamente, espiritualmente. Entonces, concluye con 3 principios. Nuestro poder viene de Dios. Satanás no tiene ningún poder. Y ya vimos cómo mantenernos firmes. El 18 de junio, pueden salir, de 1940, Winston Churchill se paró frente a las bancas llenas de la Cámara de los Comunes. Los que han visto películas de esa guerra, ve que es la mano de Dios, cómo los protegió. Era un tiempo de desesperación en la historia de Inglaterra. Se había perdido gran cantidad de armas, municiones, y los bombarderos enemigos ya estaban dentro del país, tomando territorio. Ahí fue que sí, visto la película del D-Day. Él le mencionó lo siguiente: aferremos nuestras obligaciones con dedicación suprema, para que si el imperio británico y su territorio perdurarán por 1000 años, la gente todavía diga, este fue nuestro tiempo más glorioso. Cuando dice estar firme, esto es lo que yo escribiría: aferremos nuestras obligaciones con dedicación a nuestro Rey Supremo, para que el reino de Cristo y su territorio, que va a perdurar hasta la eternidad, y podamos decir a todo el mundo que este fue nuestro tiempo más glorioso. Nuestro tiempo más glorioso. Entrevistaron a cristianos que perdieron sus cosas en California, y a pesar de que es tristeza, se dieron cuenta básicamente que es glorioso porque Dios tiene algo nuevo para nosotros. Y tenemos una batalla, no nos preocupamos, seguimos adelante, porque nuestra victoria ya estará garantizada al final, sino simplemente que pasemos victoriosos y que nos demos cuenta que lo que está ocurriendo en este mundo, Dios está en control. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, si hay alguien que no te conoce en una forma real o personal, te pueda conocer. Dice que el mensaje fue para la iglesia hoy en día, para que entendamos y seamos sensitivos a lo que hay alrededor nuestro, que nuestra batalla no es contra seres humanos, es contra sangre, carne, sino espíritus y potestades del maligno. Pero te damos gracias que tú gobiernas y reinas en nuestras vidas. Que este sea un año entonces que estemos listos, estemos preparados, no solamente despiertos, levantados, preparándonos, apresurando en adoración, pero poniéndonos la armadura del Señor.